Hola, hoy vamos a hablar sobre micro y nanoplásticos. Este es el tercer video de la serie que versa sobre aspectos de seguridad y salud. El contenido de la charla es medio ambiente y ambiente interno, material particulado en la atmósfera, material particulado en el ambiente de trabajo, exposición al material particulado, el material particulado como un factor de riesgo, micro y nanoplásticos en el ambiente interno, efectos a la salud de los micro y nanoplásticos, métodos de control y por último conclusiones. Vamos a ver entonces los aspectos sobre medio ambiente y ambiente interno. Fíjense, si nosotros vemos el ambiente interno como un sistema abierto donde hay una entrada de aire exterior, la calidad de este aire interno estará determinada por la calidad que entra de ese aire exterior, es decir, de los contaminantes, de la presencia y cantidad de contaminantes atmosféricos y por los contaminantes que genera la propia empresa. Fíjense que el aire exterior también dependerá de lo que se genere dentro de la empresa. Es decir, si tenemos procesos que generan contaminantes y no controlamos la calidad del aire que sale de nuestra empresa, bueno, tendremos un aire probablemente de peor calidad del que está entrando. Cuando hablamos de ambientes internos, hablamos de ambientes con diferentes características. Por ejemplo, podemos tener que no tenga control de aire exterior. Es decir, usualmente la gran mayoría de las galpones industriales no tienen control sobre ese aire. Puede que tenga sistemas de inyección y de extracción de aire, pero no tienen ningún tipo de control sobre eso. Lo típico es que las áreas de producción, almacenes, no se tenga control sobre el aire y que el control exista en áreas administrativas. Entonces tenemos lo contrario, que sería ambientes internos con control del aire exterior, como son las áreas administrativas, y en algunos casos de producción o almacenes. Por ejemplo, la industria de alimentos usualmente hace control, la industria farmacéutica obligatoriamente tiene que hacer control sobre su calidad de aire interno. Entonces tenemos esas dos modalidades. Ahora bien, cuando hablamos de contaminantes atmosféricos, estamos hablando del material particulado, donde estoy incluyendo microplásticos y nanoplásticos como parte de ese material particulado. Tenemos gases y vapores, como son los óxidos de nitrógeno, el dióxido de azufre, el ozono, compuestos orgánicos, volátiles. Puede que tengamos microorganismos, material biológico. Y los contaminantes generados por la empresa, tenemos gases, humos y vapores. Y fíjese que aquí no hablo de material particulado, sino que lo denoto como polvo total irrespirable, porque usualmente cuando se trabaja en áreas de ambiente, los profesionales que trabajan en el área de ambiente usualmente hablan de material particulado. Los profesionales que trabajan en el área de seguridad y salud hablan de polvo total irrespirable. En el fondo, todas son partículas. Ya vamos a explicar bien con detalle a qué corresponde cada uno. Y puede ser que se genere microplástico o nanoplástico en el ambiente de trabajo, sí. Obviamente hay empresas como las empresas de nanotecnología, de nanomateriales, fabricación de nanomateriales, donde en algunos casos se utilizan nanoplásticos. O puede ser que algún tipo de operación, por ejemplo, corte, lijado de materiales plásticos, pueda generar microplástico. Es posible, no es de descartar. ¿Okay? Entonces, como nosotros vamos a hablar es de microplásticos y los microplásticos y nanoplásticos, y ellos son considerados como partículas, vamos a olvidarnos de todo lo que son gases y vamos a concentrarnos en lo que es material particulado, que en el fondo es lo mismo por lo que respirable. Y como hablamos anteriormente, tenemos como nanoplásticos primarios provenientes de industria de los nanomateriales y micro y nanoplásticos secundarios que pueden originarse por alguna actividad de la empresa.
Vamos a ver material particular en la atmósfera. Ya en el video anterior hemos visto algo de esto. Hay distintos tipos de actividades industriales, el camino sin pavimentar, restos de insectos en planta, construcción, actividades agrícolas. Hay una serie de actividades del ser humano que generan micropartículas, perdón, micromaterial particulado. Y aquí incluimos entonces lo que serían los micro y nanoplásticos como pertenecientes a ese material particulado. También hablamos sobre las diferentes fracciones de partículas presentes en la atmósfera, lo que es la PM10, PM2.5, PM1, la distribución que presenta cada una de esas o alguna de esas fracciones, e incluimos dentro de la fracción, por ejemplo, menores de una micra, a los nanoplásticos, y las superiores de una micra a todo lo que son microplásticos. Vamos a recordar que la definición de microplástico es de 1 a 5 milímetros, es decir, de una micra a 5000 micras, y todo lo que sea inferior a una micra es considerado un nanoplástico. También vimos esta distribución y donde se indica algunas características químicas de las fracciones, usualmente. Entonces, bueno, igualmente incluimos los nanoplásticos y los microplásticos dentro de estas fracciones. Ahora bien, el material particular en el ambiente de trabajo, ¿cómo se caracteriza? Entonces, yo les mencioné que esas partículas que se denominan, vamos a llamar ahora inhalables o polvo total, es como se miden en los ambientes de trabajo. Se utiliza un filtro de PVC de 5 micras. Más adelante vamos a ver el sistema que se utiliza. Es un sistema muy sencillo, una bomba con un portafiltro y un filtro de PVC de 5 micras, y se capta la muestra que se capta, el material que se capta es superior a 5 micras. Es lo que retiene, la capacidad que tiene retención del filtro. Y eso es lo que se conoce como polvo total. Cuando a ese mismo sistema le colocamos un dispositivo que se llama ciclón, que permite separar la fracción más grande de 10, entonces vamos a obtener una fracción entre 5, que es la retención del filtro, y menores de 10. Y esta fracción es la que se conoce como polvo respirable o partículas respirables. Entonces tenemos eh, la nomenclatura o el argot que se utiliza en el ambiente de seguridad y salud, como es de polvo total y polvo respirable. Los europeos tienen un sistema diferente, de acuerdo a la norma UNE en 481. Ellos hablan de fracciones, hablan de un aerosol total, hablan de fracciones inhalables, fracción torácica, fracción respirable. Aquí en esta lámina podemos ver con más claridad de ese polvo total, la parte de la fracción inhalable, que llega a la faringe y la laringe, la torácica, que sería tráquea, bronco primario y bronco secundario, y broncos terminales, y por último la fracción más fina, que llegaría a los alvéolos. Aquí vemos más o menos la distribución de partículas, el promedio de distribución de partículas, de 30 a 100 en el caso de la inhalable. La torácica es mayor de 30 y la respirable es menor de 10. Y aquí ven un grano de sal de mesa, más o menos un promedio de 100 micras, para que tengamos una idea del tamaño de partícula que estamos hablando. Aquí se presenta una distribución de una diversidad de partículas en micrómetros, y podemos ver lo que es el polvo total o la fracción inhalable, la fracción torácica y la fracción respirable. Acuérdense que cuando hablamos de fracción respirable desde el punto de vista de la nomenclatura europea, estamos hablando de que está midiendo una parte de esto que está aquí. No estamos midiendo toda la fracción respirable, porque obviamente va a depender del tamaño del filtro. Aquí lo vemos con más claridad. Fíjense que cuando hablamos que el filtro tiene 5 micras de tamaño de poro, lo que es superior a 5 micras sería la fracción de polvo total. Lo que es la fracción de 5 y 10, entre 5 y 10, sería lo que es la fracción de polvo respirable. Ahora fíjense que es interesante porque los microplásticos podríamos colectarlos
como una fracción de polvo total y una parte de polvo respirable, pero tenemos una parte de microplásticos que no estamos detectando de acuerdo a nuestro método para captación de polvo total y respirable, y por supuesto todo un universo de partículas muy finas, como aerosoles, polvos y iones metalúrgicos, humo de tabaco, pigmentos de arcilla, etcétera, incluyendo los nanoplásticos que no los estamos determinando. O sea, esto es un punto ciego dentro de esta determinación de partículas. Los métodos para determinación de partículas en el aire, como les mencioné, son relativamente sencillos. Estos son unas bombas de vacío. Estas bombas se conectan a través de unas mangueras plásticas. Tenemos el portafiltro o cassette y adentro lleva lo que es el filtro de PVC. Como les mencioné anteriormente, tenemos una limitación desde el punto de vista de la técnica porque solamente estamos midiendo una parte de este universo de partículas, de la distribución de partículas. Estamos midiendo las mayores de 5 como total y la fracción entre 5 y 10 como respirable. Pero existen otros dispositivos que permiten hacer una captación de partículas de menor tamaño, como son este sistema, que es lo que se conoce como unos impactadores, el impactador de Anderson multietapa. Aquí vemos como un diagrama de ese impactador, lleva en estas bandejitas, lleva distintos filtros y está diseñado que permite la separación de partículas de menor tamaño, fíjense de 2,5, de 1 a 0,5 y 0,2. También existen dispositivos electrónicos basados en radiación. Se hace pasar un rayo de luz a través de una celda que tiene el material a evaluar, y la dispersión de luz originada por las partículas nos permite cuantificar ya sea el número de partículas o ya sea la concentración de partículas. Fíjense que aquí, no sé si lo permiten ver, aquí el tamaño menor es de 0,3 micra hasta 10 micra. Entonces, eh, existen equipos que pueden medir esta fracción, digamos, o parte de esta gran parte de esta fracción más pequeña que la estamos obviando con la tecnología convencional, con las metodologías convencionales de determinación de polos totales y respirables. En el caso de nanopartículas, o nanotecnología o nanopartículas, estamos hablando de otro mundo y entonces se han diseñado equipos eh, para determinar, porque estamos hablando a nivel de nanómetros, tamaño de partículas a nivel de nanómetros, entre 10 y 1000. Entonces tenemos contadores de partículas por condensación, cargador por difusión, contadores de partículas ópticos. Aquí están los principios de los métodos y los intervalos, los rangos de tamaño de partícula que permiten medir. Aquí tenemos otro tipo de equipo: separador de barrido de la partícula por movilidad, impactador eléctrico de baja presión, microbalazo oscilante. Claro, yo asumo que estos equipos deben ser más costosos y que no son, digamos, no se utilizan con frecuencia, excepto en las industrias de nanotecnología. Muy bien, vamos a ver entonces lo que es la exposición al material particulado y el material particulado como un factor de riesgo. Vamos a empezar con exposición al material particulado. Ese material particulado que ya vimos, las distribuciones de tamaño que tienen, ¿qué pasa cuando entra al organismo? Bueno, la tasa de penetración o el nivel de penetración de esas partículas en el organismo va a depender de su tamaño. Entonces, las partículas más grandes van a ser retenidas en una parte del sistema respiratorio superior, nasofaringe y tráquea. Otra parte puede ser retenida en bronquiolos, perdón, y la fracción más fina es la que puede pasar directamente a los alveolos. Aquí vemos eh, el porcentaje de posición en función del diámetro aerodinámico. Fíjense que las partículas muy finas son las que van directamente al pulmón, mientras que las más gruesas pueden quedarse retenidas en nariz o boca. Aquí vemos, importante porque esto está expresado en nanómetros, o sea que 10 a la 3 estamos hablando, esto es una micra.
Entonces, fíjese que está diferenciado lo que sería la parte de los aspectos de microplástico, donde cuál es la probabilidad de posición de acuerdo a su tamaño, y aquí estamos hablando de nanoplástico. En este diagrama se ve como más ilustrativo cómo entran en la serie de micropartículas. Las entre 5 y 10 de los microplásticos específicamente se quedan en las vías aéreas superiores. Los otros penetran mientras más va bajando, mientras disminuye el tamaño de partículas, se van reteniendo en zonas diferentes del tracto respiratorio. Y por último, las menores de una micra llegan a los alvéolos, y las menores de 0,1 micra de nanoplásticos atraviesan la barrera alveolo capilar. O sea que, en otras palabras, tienen capacidad de penetrar al torrente sanguíneo. Muy bien, ustedes dirán, bueno, pero entonces no tenemos opción de cuando respiramos partículas. Sí, claro que sí, tenemos un mecanismo de protección. Nosotros tenemos la vía respiratoria de la fosa nasal hasta los bronquiolos respiratorios, está tapizada por un epitelio pseudoestratificado. Son células epiteliales estratificadas, cilíndricos, están ciliadas, y tiene células secretoras de moco. Entonces, entre pelos en nariz, moco en tracto respiratorio, permite la retención de partículas de polvo y que por supuesto sean expulsadas del organismo. Entonces, pero ya vimos que mientras más pequeñas sean las partículas, tienen una mayor probabilidad de que penetren a el tracto respiratorio inferior. Ahora bien, ¿el material particulado como un factor de riesgo? Sí, es decir, si asumimos como un peligro, como un factor de riesgo, y definiendo riesgo como la probabilidad de ocurrencia de un accidente o una enfermedad, es decir, una relación causa-consecuencia, los micro y nanoplásticos pueden ser considerados como un factor de riesgo o un peligro. Un peligro en el sentido que los nanoplásticos, debido a su tamaño, pueden crear atmósferas explosivas. Y el riesgo de trabajar con esa atmósfera explosiva, el riesgo es la ocurrencia de un incendio o una explosión. Y el factor de riesgo de inhalación de partículas, bueno, enfermedades respiratorias y otro tipo de enfermedades, como vamos a ver más adelante. Aquí mostramos un material de la OPS donde muestra las partículas PM10 y 2,5 provenientes de polvo, hollín, humo, aerosoles. ¿Cuáles son los rasgos, las consecuencias a la salud de inhalación de este tipo de partículas? Infecciones respiratorias, enfermedades cardiovasculares, accidentes cerebrovasculares, cáncer de pulmón. Aquí vemos enfermedades atribuibles a contaminación atmosférica. Fíjense que ronda aproximadamente un 25% entre cardiopatías isquémicas, cáncer de pulmón, enfermedad obstructiva pulmonar crónica, accidentes cerebrovasculares. Es importante decir que es decir, de cáncer de pulmón, de todas las enfermedades de cáncer de pulmón, el 27% corresponden a enfermedades atribuibles a la contaminación. Claro, estos no son solamente material particulado, estos son atribuibles a todos los contaminantes, como mencionamos, gases como óxido de nitrógeno, óxido de azufre, ozono, vapores orgánicos, etcétera, ¿no? Pero es importante, o sea, la contribución de este tipo de contaminantes. Aquí sí vemos una relación más estrecha aquí se mide la fracción de 2,5, y se observa, con relación a muertes por año, por cada 100.000 personas, y se observa que hay una relación proporcional entre el incremento de la concentración de partículas de tamaño PM2,5 y cáncer de pulmón, infecciones respiratorias, infartos, enfermedades isquémicas, etc. Es decir, tenemos una relación proporcional a la incidencia de enfermedades respiratorias, cáncer de pulmón, con respecto al número de partículas presentes en la atmósfera.
De hecho, bueno, según la Organización Mundial de la Salud, se producen 7 millones de muertes debido a la contaminación eh, de la atmósfera, donde, como se mencionaron, accidentes cerebrovasculares, enfermedades del corazón, cáncer de pulmón, etcétera. Entonces, es algo a considerar. Ahora bien, lo que nos toca es micro y nanoplástico en el ambiente interno. Fíjense que aquí, bueno, nos faltó esta lámina que habla sobre las micro y nanoplásticos en la atmósfera. Esta lámina la vimos en el video pasado, donde nos mostraba las tomas de muestras de diferentes estudios, la composición, fíjense que varía, diferentes tipos de plásticos, partículas plásticas encontradas, y los rangos de tamaño. Es decir, esto es una demostración, de acuerdo a todos estos estudios, de la presencia de microplásticos en la atmósfera. Aquí también vemos polvo atmosférico, etcétera, etcétera. Entonces, la pregunta es, ok, si ya se ha determinado, de acuerdo a los estudios que mostramos anteriormente, la presencia de esos microplásticos en la atmósfera, eso significa que ese aire crudo, podríamos llamarlo de una manera, entra en este ambiente interno y entonces el personal que trabaja allí va a estar expuesto a estos contaminantes atmosféricos, más los posibles contaminantes generados en la empresa. Hay un estudio bien interesante de Vianello y colaboradores donde ellos diseñaron un maniquí y le colocaron un sistema de bombas, que es una especie de pulmón mecánico. O sea, ellos simularon que este maniquí estaba respirando, utilizaron un filtro de 0,8 micra de tamaño de poro y analizaron los microplásticos, las partículas en general, presentes en esa colección. Fíjense que eso lo hicieron en 3 ambientes de trabajo distintos. Encuentran, bueno, polietileno, propileno, poliéster, nylon, acrílico, etcétera. O sea, prácticamente casi todos los microplásticos. Eh, claro, también encuentran partículas de naturaleza proteica debido a escamación de la piel, etcétera. O sea, ellos y fibra. Entonces, pero fíjense lo interesante que con esto demuestran la presencia de toda esa cantidad de microplástico en el ambiente. Claro, el hecho de que exista en el ambiente no significa que lo estamos inhalando y llegando a nuestro organismo. Acuérdense el mecanismo que vimos anteriormente de protección que tiene el organismo. Digamos que una gran cantidad, una parte de esas partículas, ya sea de microplástico o de otro tipo de partículas, van a quedar retenidas en el tracto respiratorio superior. Entonces va a depender de la concentración y el tamaño de esas partículas alcancen niveles del tracto respiratorio superior como los alvéolos. ¿Cuáles son los efectos de la salud de los micro y nanoplásticos? Bueno, ya hemos visto en videos anteriores todos los procesos que pueden generar micro y nanoplásticos, procesos industriales donde hay procesos de abrasión, la impresión en 3D, las fibras sintéticas, el polvo del camino, todo el material que puede ser generado por cauchos, por el tráfico urbano, la fragmentación de los macroplásticos que hemos visto anteriormente, eh, generación a través de los rellenos sanitarios, objetos domésticos, etcétera. Es decir, hay toda una diversidad de fuentes que pueden generar macro y microplásticos, son expulsados al ambiente. Ya también vimos esto, todos los procesos químicos y biológicos, físicos, químicos y biológicos que pueden conducir a la degradación de estos microplásticos y que sean entonces inhalados por el ser humano. Ok, entonces, fíjense, desde el punto de vista de salud, esta lámina yo la tomé, esto se considera, la que está en azul, el efecto a la salud de partículas sin considerar los microplásticos. Entonces,
si consideramos como partículas insolubles, es decir, que son en parte los microplásticos, puede conducir a lo que se conoce como neumoconiosis. Ya vamos a ver después qué es esto. En el caso de los microplásticos y nanoplásticos no aplicaría la parte de soluble, porque aquí estamos hablando, por ejemplo, de partículas. Imagínense que usted trabaje en una empresa que haga molienda de carbonato de calcio. Entonces usted tiene la posibilidad de inhalar partículas de carbonato de calcio, lo cual es un producto químico que cuando penetra en el tracto respiratorio es posible que comience su disolución. Entonces, digamos que no aplicaría mucho esta parte de esa consideración de partículas solubles. Sin embargo, yo incluí que sí, en principio esto puede ocurrir, la liberación de sustancias químicas, es decir, que sea, además de una partícula insoluble que transporta, que es un vector, o como mencionamos, como un caballo de Troya, de sustancias químicas que son absorbidas a estas partículas insolubles y son liberadas en el organismo con efectos diversos. Como les mencioné, las neumoconiosis son una enfermedad que afecta al parénquima pulmonar, son definidas como la deposición de polvo, en general es polvo mineral, pero también hay neumoconiosis de polvo orgánico, pero la mayoría es causada por polvos minerales y la consecuente reacción del tejido pulmonar a su presencia. Otra definición son infecciones que afectan al parénquima pulmonar por exposición a sustancias inertes con alta capacidad fibrogénica, como el asbesto, el sílice, el carbón, ¿no? eh, las neumoconiosis son denominadas de acuerdo al tipo de polvo. Por ejemplo, el caso de sílice, entonces hablamos de silicosis, asbesto, asbestosis, carbón, antracosis, berilio, berillosis, hierro, sierosis, y no sé si en un futuro podamos hablar de plasticosis. Este trabajo es muy interesante. Este trabajo fue realizado en células del intestino, es decir, en cultivos de tejido, utilizan lo que está en rojo en la membrana de la célula y los puntos blanquitos son el nanopolímero, nanoplástico. Perdón. Entonces, fíjense ustedes que ellos en este trabajo utilizan distintas concentraciones, desde 1 microgramo por mililitro, 25, claro, pueden ser concentraciones altas, probablemente, pero lo interesante es esto, es que los nanoplásticos tienen la capacidad de penetrar la barrera intestinal, de las células intestinales. Aquí vemos este diagrama que es muy interesante de los microplásticos y nanoplásticos, la evaluación de la exposición. Aquí están las rutas. Nosotros vamos a quedarnos por los momentos con la inhalación. Y puede ser también el contacto dérmico cuando estamos hablando de aspectos de seguridad de salud. Los métodos de exposición, las rutas de exposición, perdón, usualmente la principal es la inhalación, pero también puede haber contacto dérmico. Va a depender la dosis, por supuesto. Ahora, la toxicidad, ¿cómo hablamos de toxicidad en humanos? Es desconocida, realmente. O sea, los estudios que se han hecho, ya sea en animales, o cultivos celulares, como vimos en la lámina anterior, pero en animales, básicamente lo que se observa son translocación y circulación. Vamos a ver estrés oxidativo, citotoxicidad, daños al ADN, inflamación como una respuesta inmune, neurotoxicidad, disrupción enérgica y metabólica, como hemos mencionado, vectores para organismos o químicos, y toxicidad reproductiva. También se ha observado inflamación, citotoxicidad, genotoxicidad, estrés oxidativo, apoptosis. Fíjese que todo esto son reacciones observadas, ya sean animales o en cultivo, pero no en humanos. O sea que esto todavía falta determinar cuál es realmente el potencial tóxico de los microplásticos y los nanoplásticos en la salud humana. Aquí vemos otro esquema, vamos a olvidarnos de lo que está aquí abajo, vamos a pensar en esta parte porque es la parte de inhalación. Entonces, las partículas de polvo de los textiles, fibra, entran al tracto respiratorio, pueden producir
reacciones de inflamación, estrés oxidativo, generación de radicales libres, que a su vez estos radicales libres pueden destruir el ADN, pueden producir también cáncer. Esta es otra manera de explicarlo. Entra la penetración de estos nanoplásticos, microplásticos, son atrapados por células, por células como por ejemplo macrófagos. Hay un efecto tóxico primario, que ya los mencionamos anteriormente, y hay una traslocación que puede originar un efecto secundario. Es importante mencionar, que ya lo hemos dicho, que estos son modelos basados en animales, estudios con animales experimentales y en cultivos celulares. Aquí este diagrama es más interesante, más explícito, este diagrama está basado en la inhalación de diferentes tipos de contaminantes, como el humo del tabaco, humo de producto de la combustión de biomasa, otras partículas y gases, y la respuesta que se hace como una analogía con respecto a lo que puede estar produciendo la inhalación de microplásticos o de nanoplásticos. Entonces, la primera acción después que esos materiales penetran los epitelios, ahí intervienen ya sea las células a nivel celular, como mastocitos, macrófagos o neutrófilos, generan toda una serie de reacciones en los bronquiolos, como puede ser fibrosis, hipersecreción mucosa, contracción muscular de la musculatura lisa, inflamación a nivel del parénquima, como enfisema, inflamación, y por último, bueno, todo eso conduce a una obstrucción respiratoria. Esto es en principio lo que se piensa que puede originar todas las reacciones fisiológicas que podría originar la inhalación de micro y nanoplásticos. Aquí está una tabla donde se estudian los efectos tóxicos de micro y nanoplásticos. Aquí están los diferentes estudios que se han hecho con diferentes tipos de partículas, pero ya estas partículas son, digamos, como más elaboradas porque son partículas modificadas. Fíjense, aquí se lo quería mostrar porque es interesante. Las partículas de polietileno, producto de implantes prostéticos. Se pueden generar partículas a partir de esto, de 0,2 hasta 10 micras, y fíjense todas las reacciones en la expresión de lo que hablamos anteriormente, de reacciones de macrófagos, pueden originar inflamación del hígado, efectos adversos en la neurotransmisión. Aquí tenemos, digamos, nanopartículas modificadas con amina o nanopartículas de polietileno catiónica. Como les dije, estos son ya nanomateriales modificados. No son los microplásticos los nanoplásticos secundarios, producto de la degradación de los macroplásticos, ¿no? Pero es interesante ver todas las reacciones que generan en el organismo. Ahora bien, ¿de qué manera nosotros podemos controlar la generación de este tipo de productos? Más que controlar, lo ideal sería, de acuerdo a la jerarquía de control de factores de riesgo, eliminar, ¿verdad? Lo ideal es eliminar, como vemos esta pirámide invertida. El método más efectivo, obviamente, es eliminar el peligro. No siempre es sencillo. Podemos reemplazar el peligro con otro tipo de materiales. Eh, Podemos tener control de ingeniería, que es aislar el personal del peligro, es lo que más común. Bueno, realmente lo más común es que le den un equipo de protección perimetral al trabajador y no se hacen control de ingeniería. O control administrativo, que son los menos comunes porque implica rotar el personal y implica tener más personal, que el personal trabaje menos tiempo expuesto a esos factores de riesgo, a esos peligros. Por supuesto, la prevención de la contaminación sería, digamos, hablando del proceso de aguas arriba, sería lo ideal. Entonces, como mencionamos en el video anterior, no estamos haciendo un manejo adecuado de nuestros residuos, no desechos, sino residuos, porque son reciclables, nuestros residuos de plástico, hay que reciclar más, reducir la incineración de desechos agrícolas,
evitar incendios forestales en lo posible, ciudades más verdes, obviamente cambiar la mentalidad en el sentido de tener energías más limpias, eso sería lo ideal. Prevención de la contaminación para generar menos plástico y menos partículas en el ambiente. Ok, aquí vemos entonces de nuevo nuestro sistema donde tenemos aire crudo y tenemos el ambiente interno. Entonces tenemos esos contaminantes atmosféricos, contaminantes generados en la empresa. Entonces, ¿qué es lo ideal? Que nosotros podamos, desde el punto de vista de ingeniería, hacer un control de ingeniería. Es decir, que tengamos entonces un aire tratado, no un aire crudo, sino un aire tratado a través de una unidad de tratamiento de aire. Y que también tengamos la precaución de saber, de controlar qué calidad de aire está saliendo al exterior. La idea no es que yo trato este aire, genero contaminantes en mi empresa y simplemente descargo ese aire contaminado al exterior que quede para los demás, ¿verdad? Entonces, la idea es utilizar sistemas de tratamiento de aire para esos ambientes internos. ¿Cuál es el más común? Bueno, uno de los más comunes son los filtros, el uso de filtros en nuestro sistema de tratamiento de aire. Tenemos filtros como lo que se conoce como MER, que significaría algo así como valor reportado de eficiencia mínima. Y tenemos entonces filtros de diferentes tipos de tamaño. Aquí lo vemos mejor. Los filtros MER de 1 a 4 con un filtro estándar tipo panel no son eficientes para capturar partículas menores de 10 micras. Es decir, si nosotros queremos, si nosotros estamos en un ambiente, en una ciudad muy contaminada, deberíamos usar filtros MER de una mayor capacidad de retención de partículas. Entonces, es muy importante como empresario conocer cuál es la calidad de ese ambiente externo. Y ustedes dirán, bueno, ¿y cómo sé yo la calidad del ambiente externo? Tengo que hacer estudios ambientales. Bueno, en líneas generales, las ciudades utilizan los ministerios del ambiente de las distintas ciudades, tienen registros de material particulado, sobre todo las ciudades que se consideran que están muy contaminadas, y emiten reportes de cuál es la contaminación. Claro, emiten reportes usualmente refiriéndose a PM2.5, o sea, las partículas de 2,5, pero me parece que puede ser un buen indicador que me diría, ah, bueno, mira, si ese nivel de 2,5 es alto, yo debería entonces de tomar acciones para controlar la calidad del aire que está entrando a mis ambientes internos. Y una manera es utilizar filtros de este tipo. Entonces, los filtros, en la medida que crece el número del filtro, tiene una mayor capacidad de retención. En este caso, los 5 a 8 pueden retener partículas de 3 a 10. Y aquí vemos los filtros ya de mayor numeración, tienen una capacidad bien alta de retención de partículas. Por supuesto, usted si tiene una unidad de tratamiento de aire convencional, usted no es que va a llegar y cambia el filtro y le coloca un filtro, si utilizaba un filtro 3, le va a colocar un filtro 3 y le va a funcionar. No. Acuérdense que en la medida en que este filtro tenga mayor capacidad de retención, la pérdida de carga va a ser mayor. Entonces usted tiene que rediseñar su sistema o de principio diseñar su sistema para que usted pueda tener entonces la capacidad de utilizar este tipo de filtro. Otra medida importante, bueno, mantener todos los sistemas de ductería limpios, libres de partículas. Para eso existen este tipo de equipos, donde esto es un cepillo rotatorio. En algunos casos tienen inclusive una cámara incorporada. Usted puede y tiene una aspiradora. Este equipo viene con una aspiradora, de forma tal que usted puede ir viendo cómo se desarrolla este proceso. También puede hacer la limpieza de las unidades de mini split. Tenemos los equipos colectores de polvo que nos permite, una, retirar el material particulado o el polvo total respirable, dependiendo como usted lo quiera mencionar, de las unidades de trabajo. Es decir, tenemos entonces sistemas de extracción localizada, que todo este sistema nos conduce a este sistema. Estos sistemas usualmente se colocan en el exterior de la empresa, es decir, toda esta ductería
va dentro de la empresa y se conecta al exterior de la empresa. Estos sistemas colectores de polvo utilizan lo que se llaman unas mangas, que son como unos dedos de tela. Por ahí pasa el aire contaminado con polvo, se queda retenido en, en la parte exterior de la manga y sale al exterior aire limpio. Entonces, estos son sistemas que permiten ya sea minimizar o reducir la concentración de polvo total y respirable dentro de la empresa y evita y permite un control de contaminación de partículas al exterior de la empresa. Hay otros tipos de sistemas, sedimentadores, estos filtros de bolsa, ciclones que permiten separación de partículas, precipitadores electrostáticos, lavadores, es decir, hay toda una tecnología, es decir, la tecnología existe. Y el punto es, ¿estamos dispuestos a implementarla? Este es el sistema Scrubber o lavado. Usualmente se utiliza más para lavado de gases, pero por supuesto puede también lavar, depositar partículas en esa solución una vez lavada. Como conclusión, los microplásticos y nanoplásticos forman parte del material particulado presente en la atmósfera y en los ambientes internos. Los métodos convencionales de determinación de polvo total y respirable no permiten cuantificar la fracción de microplásticos del total de material evaluado, es decir, va a haber una fracción que estamos subestimando. Hasta el momento no hay valores máximos aceptables de micro y nanoplásticos en el ambiente de trabajo y se desconocen los efectos sobre la salud en humanos de los micro y nanoplásticos. Muchas gracias.